Bueno, buenos días. Bueno, Luis me ahorró la mitad de la intervención, porque estoy de acuerdo con lo que está diciendo, entonces quiero hablar de otras cosas que no sea de educación. Pero sí quiero resaltar una cosa. Yo creo que es importante que en esta constituyente se establezcan dos criterios, a mi modo de ver, fundamentales. En primer lugar, la obligatoriedad de la continuación de los planes. Fíjate, nosotros hicimos el Plan Nacional de Ciencia, que era un plan a 25 años, y eso se convirtió en letra muerta, que es un plan donde se consultó de manera protagónica a todos los científicos, cultores e investigadores de este país. Y eso se convirtió en letra muerta. Nosotros hicimos una cosa que se llamaba Municipio Innovador, que era un plan que tenía como objetivo que el conocimiento fuera el eje del desarrollo local. Y eso se convirtió en letra muerta, porque alguien llegó y dijo que eso no podía ser, a pesar de que el presidente y el Consejo de Ministros lo aprobaron en su momento. Entonces yo creo que es muy importante por aquello de que hay cierto provisionalismo en algunos gerentes públicos, en el sentido de que ¿cuál es mi obra como gerente? Bueno, que al final los ministerios se convierten en planes individuales del ministro de turno. Y eso es una tragedia para un país, porque eso hace que la continuidad administrativa, que es una cosa central para que un país tenga consistencia, no se desarrolle. Yo creo que esta constituyente debe apuntar en esa dirección. Pues como dice Ferrajoli, que es el gran teórico que dicen algunos que nutre nuestra constitución, bueno, hay una contradicción entre el garantismo y la eficiencia y la eficacia, en un libro que se llama Garantismo y Democracia. Y entonces nosotros tenemos que apuntar a que la Constitución dé pistas en materia de la eficiencia. Y en ese sentido creo que hay una contradicción en la administración pública entre el concepto de libre designación y los criterios de excelencia. A nosotros nos hizo muchos años la supuesta meritocracia, sobre todo en el momento del saboteo petrolero, pero al otro extremo también nos está haciendo mucho daño. O sea, una cosa es que no tengamos meritocracia, pero una cosa es que no tengamos únicamente meritocracia, pero otra cosa es que no tengamos meritocracia. Yo creo que aquí hay que crear un mecanismo que haga posible que eso quede en algún lado. Porque además hay una contradicción política. La principal misión de la Revolución Bolivariana es la educativa. O sea, hasta la oposición no niega que en materia educativa nosotros hemos hecho logros importantes. Sin embargo, pareciese que hay una tendencia a que eso no quedara claramente expresado. Por eso es que quiero reivindicar, y creo que es muy importante que en los derechos, el concepto de conocimiento como eje del desarrollo. O sea, creo que es una cosa que hay que darle vuelta. Yo no sé cómo habría que redactarlo, pero creo que es una cosa central. ¿Por qué? Por alguna cosa que decía Hugo Semelman y que yo quiero reivindicar aquí, que es que, bueno, vale, tenemos que pensar, ¿vale? Y que parece que el pensamiento se ha ido de paseo, con una semiótica que es plana, con una narrativa que es plana y que hace que no veamos los matices. Y yo creo que ese es el gran logro estratégico de la oposición, que es que nos ha metido en una narrativa que es absolutamente plana. Y al ser plana, en lo estratégico pueden estar ganando la pelea. En lo estratégico, aunque estén perdiendo lo táctico. Porque cada vez más no tenemos una narrativa que nos permita dialogar. O sea, ese llamado al diálogo tiene que tener una semántica y una semiótica que lo acompañe. Yo no puedo decir, mira, hijo de tu madre, vamos a dialogar. No puedo. O sea, eso es contradictorio. Eso, como diría Marx, es un contradictio en adjeto. Entonces, creo que es muy importante eso. En segundo lugar, creo que en materia de derechos políticos nosotros debemos profundizar la democracia radical, para utilizar la palabra que plantea Alba, y creo que eso debe trasladarse no solamente al Estado, sino a los partidos políticos. Usted puede tener partido político de lo que le dé la gana, pero esos partidos políticos tienen que tener un mecanismo que garanticen que hay una concordancia entre ese partido político y el modelo de Estado que estamos desarrollando. Nosotros no podemos decir que tenemos una democracia participativa democrática y tenemos partidos que tienen métodos fascistas. No puede ser, porque eso es contrario. Pueden tener ideas fascistas, pero no pueden tener métodos fascistas. Y voy a explicar un poco la contradicción. ¿Por qué? Porque efectivamente eso es contrario con el sentido de la revolución. Y creo que la Constitución, así como Alba planteó un conjunto de temas, creo que la Constitución debe tener un elemento fundamentalmente anticolonial, y creo que ahí hay que ampliar el concepto, el artículo 1 de la Constitución, que dice que somos, porque somos venezolanos, por los argumentos que haga el profesor Luis Brito, pero creo que además hay un problema central, que es que esto es una revolución anticolonial.
Pero eso no puede ser un significante vacío. O sea, no puede ser que el concepto de anticolonialidad no se exprese a lo largo del marco normativo que estamos estableciendo. Porque el patriarcalismo, la discriminación, la explotación laboral, todo lo que plantea Luis de la lucha de clase, es expresión del modelo colonial. En consecuencia, hay que dejar claro que esto es un país anticolonial, en consecuencia es soberano. ¿Por qué? Por todas las derivaciones que se generan producto de la relación colonial, que está vivita coleando y goza de buena salud. Entonces, ese es un tema que no es accesorio, sino que es un tema que tiene que atravesar a la Constitución en todo su contenido. Sobre el problema de la seguridad social, yo creo que es muy importante que la Constitución dé un mandato en ese sentido. Nosotros tenemos 17 años sin hacer una ley de seguridad social, lo que es una cosa gravísima. Porque ¿quién financia el sistema privado de salud en Venezuela? El Estado venezolano, que invierte más en seguros sociales, en seguros colectivos, que en inversión en salud. Y sin embargo, esa discusión no se ha dado. Hay un libro que a mí me impactó mucho cuando lo leí hace muchos años, de Anthony Giddens, que se llama Más allá de la izquierda y la derecha, donde Anthony Giddens justificaba por qué no era posible una seguridad social pública, porque esa seguridad pública impedía que financieramente se diera el compromiso intergeneracional. Y entonces planteaban el modelo que hizo el desmontaje del estado de bienestar en Inglaterra. Bueno, efectivamente nosotros tenemos que solucionar el problema, porque a pesar de que el chavismo ha tenido un compromiso intergeneracional, aumentando las pensiones, etcétera, etcétera, sin embargo, el hecho de que no haya una ley de seguridad social nos deja en la indefección. Y en la práctica seguimos teniendo un sistema de seguridad social que financia a la salud privada. Entonces, yo creo que esta Constitución debe dar un mandato explícito en ese sentido. Y por último, creo que es muy importante que la Constitución cree mecanismos que estructuren la garantía. O sea, esta Constitución se dice garantista. Bueno, nosotros tenemos que crear unos mecanismos que hagan posible que esa garantía se quede en la Constitución. ¿Por qué? Por aquello de lo que está de moda ahora de la posverdad. O sea, yo no soy abogado, pero me tocó por muchos años dar clases de metodología de investigación jurídica. Y una de las cosas que yo le enseñaba a mis alumnos de posgrado era que hay una pauta para analizar una norma. Cuando tú escuchas ahora a la gente, por eso es que viene la discusión si la constituyente es legal o no es legal, me parece ridículo, pues eso es absolutamente claro en la norma. Y lo primero que dice los principios generales del derecho es que es el análisis gramatical del texto. Sí, es más, yo invertía parte en metodología, es cómo se lee un texto jurídico. Parece una clase de castellano de segundo año, pues el sujeto, el verbo, el predicado, el complemento de tiempo, lugar y modo. Entonces, pero efectivamente nosotros tenemos que crear un mecanismo que haga posible que eso se establezca. ¿Por qué? Por lo que decía la relación colonial. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Luis Brito en el sentido de la doble nacionalidad. Yo conozco varios compañeros que estuvieron en altos cargos del gobierno conmigo que tienen doble nacionalidad, no haciéndole caso a la norma que taxativamente lo prohíbe. O sea, no es una opción. O sea, si usted quiere ser viceministro en este país, no puede tener doble nacionalidad. No puede. No es que si quiere no puede. Mi esposa es hija de portugués y nunca pidió la nacionalidad portuguesa porque tenía cargos en el Estado. Nunca. Entonces, esas cosas no son opcionales, menos en el marco de la relación colonial. Porque el concepto, a mí me parece que lo más importante de la Constitución del 99 es el concepto de nación que está en esa Constitución. Porque reivindica una cosa que para mí es fundamental como profesor de historia, no de historiador, sino de profesor de historia, que es el concepto del ideal de nuestros padres fundadores, que es el concepto que, por cierto, usa el imperio para justificar su superioridad ética. Que es la que utiliza, porque sigue siendo Monroe contra Bolívar. Entonces, creo que es fundamental, y con esto termino, el problema de que la Constitución atraviese el concepto de padres fundadores y el de relación colonial. Porque este país surgió, se desarrolló como país autónomo en la lucha contra el coloniaje. Y precisamente la Revolución Bolivariana reivindica eso como concepto. Muchas gracias.